Big speeches make headlines, but real stories happen here. This is Brilliantly Candid. Let's go beyond the keynote and get to the heart of leadership. Bienvenidos chicos y chicas a literalmente una serie tan linda y una de las más esperadas que he tenido. Estamos desde Las Vegas, Nevada en el CPX 2025 Américas. Qué divertido y tanta información que hemos aprendido hasta ahora. Yo me quedé anonadada con los keynotes que tuvieron Gil y también Nadab. O sea, ¿qué pensaste sobre eso que pasó hoy? Es innovador. A mí me encantó. Pero en fin, me encuentro aquí con el doctor Augusto Morales, que es literalmente un gerente de Endpoint, ¿verdad? Sí, de seguridad. correctamente, sí. Sí, ok. Sí. No sé si lo dije bien, pero él me puede corregir. Corríjame, por favor, doctor. Ok. No, está bien así está bien. Sí, muchas gracias. Cuénteme un poquito más sobre qué es lo que significa su función, qué es lo que hace y lo que desempeña. Ok. Bueno, yo soy un gerente de tecnología de Endpoint Security dentro de los ecosistemas de seguridad, dentro de los controles que se ponen para prevenir ciertos ataques. Ujú. Hay aplicaciones que se instalan en las computadoras, en las laptops, en los teléfonos móviles para evitar que haya acceso no autorizado, para evitar que escaneemos un código QR que es malicioso, para que prevengamos el típico, yo qué sé, USPS le envía un paquete, por favor, dele clic aquí. Y sobre todo temas de ransomware que está muy de moda hoy en día, el secuestro de la información. Y usted se encarga de lo que es todo lo Latinoamérica, ¿correcto? Exacto, sí. A Wow. nivel técnico, Latinoamérica, el sureste de Estados Unidos y Canadá. Wow. ¿Y eso qué conlleva? ¿Usted ve algunas diferencias entre cada región? Sí, hay muchísimas diferencias, sobre todo la manera de trabajar, ¿no? Mm. El proceso de venta, el proceso de probar y de verificar que una solución funciona es diferente. Y sobre todo también a nivel cultural, yo lo veo, yo soy de Panamá, entonces sí noto mucho la diferencia entre los latinos somos un poco más cercanos. Hay que decirlo, los latinos Sí, somos un poquito más con vibra, pero ¿qué exacto. pasa? Exacto, pero a veces somos un poco más como dejados. Ujú. Hay pros y contras en todo, pero bueno, al final es bonito entender que a pesar de que haya diferencias culturales, hay soluciones que son aplicables al mismo entorno, ¿no? Ujú. Entonces, algunas de las tendencias que están ahorita viéndose en Latinoamérica de Sí, tipo de ataques y todo eso, ¿cuáles son algunas de las que están surgiendo? sí, ha habido mucho incremento en ataques de ransomware, de secuestro de la información. Em, Eso, sobre todo en grandes corporaciones, ha pasado muchísimo. Y muy importante también, yo creo que en Latinoamérica es muy omnipresente el WhatsApp. Entonces los criminales están utilizando ese canal para engañar a los usuarios, para al final robar información de tarjetas de crédito. Y algo que es muy común en Estados Unidos que no pasaba en Latinoamérica era el robo de identidad Oh my y gosh. esto está incrementando bastante. Yo, A mí me pasó, a mí ya, me pasó. Y fue fatal en el sentido de tener que literalmente lidiar con las autoridades y luego perder toda tu información, tu crédito. O sea, sí, son tantas cosas a consecuencia de eso, de lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de eso especialmente? hay muchas maneras. En tecnologías de la información hay algo que se le llama la capa 7, ¿no? Hay como diferentes capas Ok. de tecnología, ¿no? Y la Ujú. capa 7 es el ser humano, ¿no? No hay tecnología que reemplace el ser humano. Entonces yo creo que algo muy básico es ser conscientes de los riesgos de seguridad. Y por supuesto, hay temas muy fáciles de aplicar como mantener el teléfono actualizado, tener el último antivirus actualizado, la computadora actualizada. Entonces, son pasos muy básicos, pero que nos pueden ayudar y, yo qué sé, eliminar el 90% de toda esa superficie de ataque que le dicen. Ujú. ¿Cuánto tiempo crees, doctor Augusto, de que Latinoamérica tal vez pueda llegar al mismo nivel, digo, no nacional, pero Estados Unidos, ¿verdad? Claro. En cuestión de estar en la ciberseguridad. Yo creo que en Latinoamérica tenemos el talento y tenemos ciertas verticales en donde ya tenemos el mismo nivel. Yo creo que es un tema un poco más de penetración y sobre todo de presupuesto, ¿no? Hay ciertas regulaciones aquí en Estados Unidos que obligan a que las empresas cuiden la información y sobre todo en Latinoamérica hay ciertos países en donde esas leyes de protección de datos personales son muy recientes
y como son muy recientes, no han permeado en la tela Ujú, humana de las personas, porque al final hay leyes, pero eventualmente esas leyes alguien las tiene que ejecutar, ¿no? Y ujú, tiene que haber ese conocimiento y esa disposición de todas las organizaciones en hacerlo. Y de los gobiernos de empujarla también y de ujú. ayudar. Mm. Ahora me encantaría hablar un poquito más sobre lo que está muy trendy, que es leadership, el liderazgo. Mm, Yo sé que apenas en este mes de febrero entró usted a un nuevo cargo, así que sí, felicidades. muchas gracias. Pero todo eso de acuerdo a su desempeño, obvio. Mm, Lleva con Checkpoint muchísimos años, sí. básicamente ha crecido en eso. Entonces, a lo largo de su trayectoria, ¿qué alguna lección de liderazgo que pueda, o sea, compartir con nosotros que le haya dejado muchas enseñanzas? Yo creo que primero dicen que para mandar hay que saber hacer. Mm, Entonces, en lo personal a mí me ha ayudado mucho que yo empecé haciendo cosas muy técnicas, muy básicas, y a partir de ahí pude hacer mi carrera dentro de la empresa y ahora tengo un panorama mucho más amplio. Entonces, hay también un dicho que dice que mucho cacique y poco indio, ¿no? Wow, Entonces, esa es buena. hay mucho cacique y poco indio. Al final, cuando tienes una organización en donde las personas no, hay mucho jefe y no saben cómo hacer las cosas, tenemos un problema, ¿no? Dentro de Checkpoint, ese conocimiento permea y yo creo que he tenido esa satisfacción de poder ayudar y de adquirir y de fortalecer esas destrezas técnicas que se necesitan al final. Eso es una cosa porque, de acuerdo a lo que estaba diciendo Nadab esta mañana, Mm, es el concepto ese de que sí, tenemos nosotros como individuos y mm, personas individuales la responsabilidad de hacer y de informarnos, ¿no? ujú. Y de tomar, las protecciones necesarias. ¿Y qué significa lo que es el village, la comunidad, Ok. en el entorno en cuanto a ciberseguridad se refiere? Claro, se refiere a todo tipo de ser humano, ¿no? A la tecnología y los procesos Mm, detrás de todo eso. Entonces, en el tema de la ciberseguridad es tan importante la persona, el usuario final, que es el que está operando esa computadora, que es el que está abriendo ese documento, la persona que está procesando una orden de compra, una medicina, pero también la gente que trabaja en tecnología de información, la gente de ventas, la gente a nivel de C-level ujú, también, ujú. y por supuesto la gente que está alrededor colaborando a nivel de la tecnología. Entonces, em, en que haya una diversidad de conocimiento enriquece la manera en que la seguridad se toma en serio, ¿no? Entonces, a Mm. eso se refiere, a tener un ecosistema de personas que están dispuestas a avanzar la seguridad y a entender y conocer los riesgos que conlleva no seguir ciertas prácticas. Y eso es literalmente el sueño de todos, ¿no? De los que Claro, están en las entidades en ciberseguridad, pero es algo que tenemos que trabajar muchísimo, claro. especialmente comenzando con los países latinoamericanos. Tenemos mucha educación por la cual literalmente absorber, ¿no? Otra cosa, Harmony, ¿qué me puede decir de Harmony y lo que está haciendo? Bueno, ese es el proyecto suyo, ¿eh? Sí, exacto, sí. Ok, Harmony es una plataforma, ujú, ¿ok? Es una plataforma que engloba diferentes tecnologías que al final tienen el mismo objetivo, el objetivo de proteger contra los ataques que mencionamos, los ujú, ataques de phishing, los ataques de ransomware, los ataques de robo de identidad, por ejemplo. Entonces, estas soluciones de Harmony tienen diferentes capacidades, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si yo tengo mi computadora, ujú, navego a cierto sitio web, pues hay algo que bloquea el acceso a ese sitio malicioso, que me inhibe a mí de continuar haciéndolo. Pero ujú, ¿qué pasa cuando agarro mi teléfono móvil? ujú. ¿No? Em, Eso es clave ahí. Teléfono móvil. Todos tenemos el todos teléfono tenemos, móvil, sí. así es que es muy importante. Uf, teléfonos móviles. Y códigos QRs, Uf. sí. Aquí hay uno. O bueno, lo Uy, tenía uno en mi lo café, teníamos, lo tenía en sí, mi ya, gafete. ya. El tema con los teléfonos hay dos temas, primero, ¿no? El primero es de la percepción del ser humano de que el hecho de que tenga un sistema operativo Apple quiere decir, o Android o lo que sea, estoy protegido, no hay virus. Y el segundo es que está holístico. Al final, nosotros utilizamos el teléfono para todo, ¿no? Ujú, Entonces, lo que siempre menciono yo es que al final, si nosotros queremos abrir un enlace, si lo abres en la computadora, en tu cliente de Outlook, tú ves todo el URL, el enlace, lo puedes leer. ujú. Pero en el teléfono móvil lo que pasa es que todos estamos acostumbrados a ese hit de dopamina y uno primero
toca la pantalla y después, uy, ¿dónde piqué? Ah, se fue la pantalla, pasó algo. Ah, olvídalo. Next. Ay, Siguiente. ay, 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 ay. Entonces es eso, es un tema de cómo nosotros interactuamos con el teléfono móvil. Y Ujú, entonces las organizaciones criminales lo saben y lo que queremos hacer en Harmony, como resumen, es poder implementar protecciones que apliquen a la tecnología como tal, pero que eduquen al ser humano ujú. también. Y eso es muy importante, especialmente porque todos nosotros cargamos una mini computadora en nuestras manos, Mm, y está a la disponibilidad no solamente de nosotros los como adultos, pero también de los niños, ¿no? ujú, Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de información en la mano. claro. Otra cosa que me gustaría hablar un poquito más es sobre el legado. Ujú, En la visión hablamos mucho de informática, de innovación. sí, En el futuro, de aquí a unos 10, 20 años, en el futuro de la ciberseguridad, y la tecnología en sí, ¿no? En sí, general, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la meta a la que ok. se quiere llegar de tener un ecosistema común? Sí, la meta es, hay muchas tendencias hoy en día, ¿no? Y yo creo que todo el mundo habla de AI por todos lados. Y hoy lo vimos en el keynote de Nadab, ¿no? Ujú. Em, el escenario apocalíptico, el escenario utópico, Dice, no ¿no? quiero ser alarmista, pero Exacto, pero esto fue lo que puede pasar, el ejército de robots gatos, ¿no? Entonces, algo que sí es fundamental en el futuro es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, el ser humano la va a utilizar y las mafias de ciberseguridad saben que el ser humano va a ser más proclive a abusar de esas mm, tecnologías y por ahí se extiende la superficie de ataque, por decirlo así. sí, Entonces, algo fundamental en el mundo de la ciberseguridad es poder adaptar el conocimiento que ya tenemos en algo que tan complejo como la inteligencia artificial, ¿no? mm, Entonces, hay muchísimas iniciativas, ¿no? mm, Yo creo que estamos como hace, y lo dijo Gil Schwed, estamos como hace 30 y pico años cuando empezó el Internet. ujú, No se sabía muchas cosas, mucha gente tenía miedo y ahí se empezaron a desarrollar protocolos, estándares que ayudaron a todo el mundo como tener un conocimiento homogéneo ujú. y poder sentar esa base de una seguridad en inteligencia artificial para todos. Ujú. A mí me encantó la parte donde se mencionó de que estamos en la cúspide de una revolución Sí, nueva. ¿Y a qué se refería? ¿A qué tipo de revolución podemos ya, decir? ya, se refiere a que las capacidades del AI son tan vastas Ujú, que es como una navaja suiza, ¿no? Como un arma al final. Puede ser utilizada para buenas cosas o para malas cosas, ¿no? Y se ha visto mucho en los últimos meses. Eh, Hoy en día puedes utilizar AI para generar un ataque muy sofisticado, muy súper sofisticado, cosa que hace 5 años hubiera sido imposible. Entonces es como si a todo el mundo les dieran esta super arma para poder ejecutar actividades maliciosas. Y ahí es donde está el reto, es cómo regulamos a la inteligencia artificial. A eso se refería finalmente, ujú. de los riesgos que se tienen. Bueno, pero a mí, yo quedo muy tranquila después de todo lo que hablamos esta mañana y lo que he aprendido de usted, porque sabemos que estamos en buenas manos con Sí. Checkpoint Mm. Software, con todas las diferentes plataformas que que tienen y han tenido de planta, pero con las nuevas innovaciones que están saliendo. Y el futuro es prometedor Ujú. y el futuro está aquí. Y yo sé, como dijo Checkpoint, está ready. Entonces, que estamos listos con Siempre Checkpoint. Así listos. es que no se olviden de darles un follow, de también de ver todo lo que ellos tienen. Es una de las plataformas o una de las mejores compañías globales. Sí, no, la mejor dicho, la mejor. Una pregunta más, y yo creo que esta es la pregunta del Ujú. millón, ¿ok? Es un dilema que tenemos entre todo hoy, de acuerdo a lo que pasó en la mañana. ¿El perro caliente, el hot dog, es un Ah, sándwich o no? qué Te bueno, qué pillé. bueno, qué bueno. Pues, opinión personal, yo creo que es un hot dog. Es un hot dog, o Es un sea, hot no dog, no es es un un sándwich, no sándwich, es un no es un sándwich. sándwich. Ahí lo tienen ustedes, damas y caballeros. Doctor Morales dice que no es un sándwich, es un perro caliente, ¿ok? Así que así le damos fin a ese dilema de esta mañana que le vamos a preguntar a todos los ejecutivos, estamos haciendo eso, Qué bueno y que eso es me una gustó. encuesta. Así es que, chicos y chicas, gracias por sintonizarnos. Esto fue gracias a usted, Muchísimas gracias a ti doctor, por por la su invitación. tiempo, y es un honor aprender un poquito más de lo que está haciendo Checkpoint Software, porque es
ya les dije, tienen que buscar más información y literalmente informarse un poquito más para tener un futuro más seguro. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Tengo ti. fría las manos, Sí. chicos, así es que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.